Está, buenos días. Buenos días, Carolina, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien, gracias por contestar esta llamada. Yo quería saber, procurador, un poco cuáles son sus impresiones respecto del mensaje del presidente de la República y este proyecto que se va a priorizar en el Congreso sobre la muerte civil para los responsables de delitos de corrupción. Bueno, Carolina, mira, hay varios proyectos todavía pendientes de discusión, algunos pendientes de aprobación, otros pendientes de discusión incluso en algunas comisiones ordinarias. Este proyecto en particular, el proyecto de muerte civil, está en el Congreso desde hace ya varios meses. Se trata de una cosa elemental, mira. En los últimos años, los corruptos, efectivamente condenados por delitos contra la administración pública, han sido renuentes a pagar las reparaciones civiles a las que habían sido condenados. Exacto. Precisamente. No había ni voluntad del Estado de un lado, ni disposición de ellos a pagar estas deudas que tienen con el Estado, por lo tanto con 30 millones de peruanos. Eso es una de las herramientas que debió utilizar el Estado siempre, pero que se ha recién expresado hace unos meses, como digo, en este proyecto de ley, es pues seguir un procedimiento que termine en una especie de muerte civil, ¿no es cierto?, que se traduzca básicamente en la imposibilidad de que estas personas puedan acceder a créditos, puedan acceder a una serie de beneficios en el sistema financiero. No significa esto vulnerar otro tipo de derechos, pero es claro, Carolina, fíjate, si, por ejemplo, cualquiera de nosotros es un deudor de una institución financiera, que por lo menos lo que sucederá será que estemos en estas centrales de riesgo y tengamos serias dificultades o imposibilidad inclusive de acceder al sistema financiero. Pues bien, la idea es que estas personas que han hecho perro muerto al Estado sistemáticamente en los últimos años, pues tengan este tipo de dificultades también por lo menos. Claro, tienen que priorizar, ¿no? En todo caso, primero paga tu deuda con el Estado y luego ya encárgate de comprarte tus propiedades o lo que requieras, ¿no? Así es, y una serie de restricciones relacionadas a ese ámbito, ¿no? Claro. Y en ese sentido, en el caso de la imprescriptibilidad, que también ha sido resaltado, creo que en uno de los puntos más importantes del mensaje del presidente de la República, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y aquellas iniciativas encaminadas a sancionar drásticamente a los corruptos, procurador. Bueno, lamentablemente el tema de la imprescriptibilidad pasó por una aprobación de la Comisión de Constitución, si no me equivoco, de la Comisión de Justicia, y una vez que pasó al Pleno, la iniciativa se quedó allí. Se presentó, sin embargo, una reconsideración que aún no ha sido votada. Después de varios meses, parece que no hay una voluntad consensuada de aprobar esta norma. Yo lo lamento muchísimo porque creo que esta es una herramienta fundamental para luchar contra el paso del tiempo que beneficia la impunidad. Y bueno, yo he dicho que en todo caso, de manera transitoria, inclusive si es que no hay un consenso actualmente, lo menos que se podría hacer es aprobar otra norma que también está en el Parlamento y que tampoco se ha discutido, que es la duplicación de todos los plazos de prescripción para delitos de corrupción. En este momento, el artículo 41 de la Constitución duplica el plazo de prescripción únicamente para los delitos de corrupción que afectan el fisco. Sin embargo, es claro que no todos los delitos de corrupción afectan directamente el patrimonio del Estado. La mayoría sí. Pero digamos, por ejemplo, en un tráfico de influencias en el que alguien invoca una influencia y lo que está haciendo es vulnerar el derecho de acceso a la justicia de todos los peruanos, no hay una valoración, o más bien no hay una afectación directa al patrimonio del Estado. Claro, Sin embargo, hay una afectación directa al derecho de todos los peruanos. Claro, el presidente lo que ha dicho textualmente, ¿no?, que si se roba el país, se roba a cada uno de los peruanos, y lo que se quiere es hacer del Perú un país digno y decente en cuanto, sin impunidad, ¿no?, que creo que es fundamental. Pero ¿qué pasa, Carolina, entonces? Pero nada más te quería comentar sobre esto que acabas de decir. No solamente se roba dinero, se roba derechos. La corrupción, sobre todo, roba derechos fundamentales, roba derechos de la gente, ¿no? Y, procurador, ¿qué pasó entonces cuando ha mencionado esos temas que se han quedado dormidos? ¿Realmente es porque no ha habido el interés suficiente para tocarlo o de pronto hay un interés detrás de alguien? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es que temas tan importantes no se hayan resuelto una vez y que estén durmiendo el sueño de los justos, por decirlo de alguna manera? Bueno, yo creo que hay grandes lobbies, poderes escondidos, ¿no?, que afectan este tipo de consensos.
¿no? Nosotros esperamos que en lo sucesivo pues se puedan superar estas dificultades y se pueda dar paso a estos temas que son absolutamente importantes, ¿no? Ahora, procurador, en otros temas que me parecía también importante dialogar y saber su percepción al respecto, últimamente la cantidad de movilizaciones que vemos, entre ellas creo que resalta mucho la de organizaciones civiles, ¿no es cierto?, de la sociedad que se reúne y que dice no podemos permitir que se generen actos de corrupción, y una reacción de ellas ha estado luego de la llamada repartija política en el Congreso. ¿Cómo podemos entender o ver desde su posición de procurador anticorrupción estas manifestaciones que se están dando en las calles, que es la expresión de rechazo, ¿no es cierto?, de la ciudadanía ante actos de corrupción? Bueno, yo creo que cualquier protesta que esté fundada en estos motivos es absolutamente legítima, ¿no? Cuando la ciudadanía ve que existe la posibilidad que un señor que ha sido defensor de un sujeto condenado por graves delitos de corrupción y violación de derechos humanos pueda acercarse al Tribunal Constitucional, pues obviamente eso genera no solamente un descontento, sino un desconcierto generalizado y una sensación de absoluta impunidad. Y esto creo que está reflejado en muchas de estas protestas y en muchas de estas performances, ¿no? No, claro, sí, el caso de Sousa. Bueno, también hubo otro malestar por otros casos, como el de Pilar Freitas, o también porque había otros cuadros que se habían barajado. Pero claro, si usted se refiere específicamente a ese tema y si lo considera, lo que queríamos saber un poco era cómo veía usted el hecho de que la población se levante y que exija, ¿no?, que no se pueda permitir la corrupción en ningún nivel. Creo que no debemos perder la capacidad de indignarnos ante estos hechos. Procurador, para concluir, no podía dejar de hacerle la consulta respecto de este tema. El fin de semana se propaló un informe en un canal de televisión que el expresidente Alan García, ¿no es cierto?, había referido una propiedad suya a nombre de su hijo menor, Federico Danton, para evitar que en algún momento sea embargado. Él después lo ha negado, ha dicho que no se trató de un proceso similar. Yo quería saber un poco cuál era su posición al respecto de este tema. ¿Se trataría de que el expresidente buscaba evitar el embargo de su vivienda? A ver, Carolina, yo no tengo dudas de que esta es una maniobra para tratar de proteger un bien. Ajá. Sea para lo que fuese, pero es tratar de proteger un bien. Ese es el efecto. El efecto de la constitución de un bien en patrimonio familiar tiene por objetivo ese fin. Ahora, que el señor García lo haya hecho para evitar pagar eventualmente una reparación civil cuando sea condenado, si es que es condenado en algún momento, bueno, no lo sé. Pero sí, esta es una institución que ha protegido históricamente a procesados e investigados por delitos de corrupción. Y lo digo con absoluto conocimiento de causa, porque yo tengo 10 años en el subsistema y he conocido muchísimos casos en los que estas personas han, de un lado, hecho transferencias aprovechándose de sus familiares o de testaferros, o de otros han constituido sus bienes en patrimonio familiar, que es una forma de proteger el bien para futuros embargos o gravamen. Bueno, que ha dicho el expresidente procurador, y con eso ya para concluir, ha dicho que el trámite hecho no es una transferencia de la casa, sino que la consagra exclusivamente a habitación de familia y que no se busca de ninguna manera eludir ni evadir ningún procedimiento legal. ¿Usted no cree que sea así? Bueno, eso es verdad, no es una transferencia. Es la constitución en patrimonio familiar lo que le da estatus de inembargable al bien. ¿Qué te parece? O sea, es pues sin duda un mecanismo distinto de la transferencia o del uso de testaferros, pero es un mecanismo obviamente para proteger el bien frente a cualquier gravamen en el futuro. Bien, procurador, yo le agradezco mucho como siempre por darnos sus opiniones y referencias respecto a distintos temas de interés. Muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta luego. Procurador anticorrupción, Julio Arbizu, dialogaba con nosotros.